Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Lenguaje y Comunicación. Tema: ortografía. Integrantes: Jocelyn Cusco, Andy Pérez, Natalie Castro, Jefferson Carrillo, Sebastián Pachacama, Alan Ortiz, Gisela Salazar. Definición de ortografía. Procede del latín ortografía y se refiere al conjunto de normas que regulan la escritura. Orto, prefijo que significa correcto, recto como debe ser. Grafía, letras o signos que se emplean para poder presentar sonidos. ¿Qué es la ortografía? Es la parte de la gramática que estudia el correcto uso de escribir las letras, los acentos, las mayúsculas y signos auxiliares. Esto nos sirve para poder comprender e interpretar correctamente. Tipos de ortografía. Ortografía acentual. Hace referencia a los acentos que llevan las distintas palabras de nuestro idioma. Ortografía puntual. Tiene una relación con los signos de puntuación, con que se separan las palabras, las frases y oraciones. La ortografía literal se refiere a las letras con las que se escriben las palabras. De igual manera, logra una buena pronunciación, ya que cumple una función importante en nuestro lenguaje y comunicación, ayudándonos a expresar de una forma correcta. Por ejemplo, la ortografía de Fabián es impecable. Como tal, la función de la ortografía es mantener la unidad lingüística en el idioma que comparte una comunidad. La acentuación es la parte gramatical donde a una sílaba se le da o ejerce mayor entonación o duración que las demás. Algo a aclarar es que en una palabra solo puede haber una sílaba que tenga mayor entonación, no más de una. En los acentos existen tipos de sílabas que ejercen o no entonación, tales como la sílaba tónica y las sílabas átonas. Un ejemplo es la palabra amistad, cual está dividida en 3 sílabas. La sílaba tad es la sílaba tónica, porque ejerce la duración o entonación, mientras que las dos restantes, a y mis, son sílabas átonas porque no ejercen la misma duración o entonación. Continuamos con la clasificación de la acentuación. En la clasificación existen 4 tipos de acentuación, según dependiendo de la posición de la sílaba. Primero, tenemos a las agudas. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Ejemplos varios, está como billar, hotel y trabajar. Otros ejemplos son dominar, acusar y ocupar. De ahí tenemos a las sílabas graves, que se acentúan en su penúltima sílaba. Ejemplos tenemos como mochila, abeja, oso. Otros ejemplos son dosis, costilla y enredo. Continuamos con las esdrújulas y sobreesdrújulas. Las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Ejemplos varios, igualmente y fenomenalmente. Otros ejemplos vendrían siendo horizontalmente, exteriormente y legalmente. Y por último la sobreesdrújula, que se acentúa en la antepenúltima sílaba. Ejemplos tenemos en infinitamente e injustamente. Ejemplos varios, como lamentablemente, abiertamente y vorazmente. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿qué es la tilde? La tilde, o también denominada acento ortográfico, es un signo ortográfico que marca el acento en la escritura, donde debe tener la fuerza, y es representada por una rayita encima de la letra acentuada. Hay ejemplos como la ñ,
y la cedilla, que es la C con la rayita abajo. La clasificación de las tildes, igual que en la acentuación, poseen las mismas reglas: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En las agudas, la forma de distinción es cuando acaben en una vocal y una consonante N o S, serán consideradas tales, excepto cuando sean monosílabos. Ejemplos: maní, japonés, colibrí. Graves. A diferencia de las agudas, estas no pueden terminar en N o S. Dúo, dócil y dólar. Esdrújulas y sobreesdrújulas. En este caso, las esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevarán tilde, a excepción cuando se trate con un adverbio. Ejemplos: electrónica, tónico, cárgamelo y demuéstramelo. Algunas reglas variadas. El uso de las mayúsculas. Las tildes, las mayúsculas siempre llevarán tilde si es que se trata de nombres propios, nombres personales o si es que corresponden a tal. En el imperativo, tanto como en el infinitivo, gerundio y participio, llevarán tilde. En ejemplo está cómetelo, cómpralo, límpialo. Los hiatos. Los hiatos están formados por dos vocales fuertes y una vocal débil. Los triptongos. Los triptongos llevan tilde en el medio. Ejemplo: compráis, sabéis, traéis. Y la intervención del guión. En casos donde dos palabras con tilde estén separadas por un guión, siempre llevarán tilde. Un ejemplo es médico, ginecólogo. Gracias. La tilde diacrítica nos permite diferenciar funciones gramaticales del lenguaje para diferenciar entonaciones en sí de palabras monosílabas, de las cuales estas llevan algunas sílabas tónicas que se escriben de la misma manera pero tienen un diferente significado. Pueden dividirse casos que las palabras llevan pronombres, adjetivos, interrogativos y adverbios exclamativos, y según los casos podemos distinguirlo con ejemplos. Como podemos observar, estos ejemplos llevan comparación de significado. Por ejemplo, los números irracionales son los más complejos de entender debido a que no pueden ser expresados fraccionariamente. En esta oración en sí lleva tilde diacrítica, ya que nos estamos refiriendo a un valor comparativo, es decir, al adverbio de cantidad que denota exceso, ampliación o superioridad. En cambio, con esta otra oración es muy diferente, porque dice: a Viviana le otorgaron el segundo premio en musicalidad y sonidista por haber compuesto un coro institucional, más el primer premio se lo ganó Paula por desarrollar una música para el gobierno. En esta ocasión la monosílaba se usa como conjunción adversativa, ya que utiliza como conector en vez de sin embargo. Tilde enfática. La tilde enfática. La tilde enfática son aquellas que podemos usar en oraciones interrogativas o exclamativas. También la podemos usar para distinguir los pronombres interrogativos o exclamativos de los pronombres relativos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de la tilde enfática. A continuación vamos a ver los ejemplos de la tilde enfática. Las interrogativas: ¿qué, cuándo, quién, dónde y cuánto? Ejemplo: ¿dónde se fueron? ¿Quién eres? ¿Cuántos libros? A continuación vamos a ver las exclamativas: ¿quién, qué, dónde, cuánto y cómo? Ejemplos: ¿cuánto dolor? ¿Qué frío? ¿Cómo llueve? Por último, veremos los pronombres interrogativos y exclamativos: ¿qué, cuándo, quién, dónde? Ejemplo: ya sé a dónde viajaremos. No sé cuándo iremos a la playa. Uso de mayúsculas y por qué es importante. La mayúscula se escribe o se usa al comienzo de una frase, de una oración, también de un párrafo o después de un punto, ya sea punto aparte o punto seguido.
Aquí tenemos un breve ejemplo de lo que nos indica cómo escribir la mayúscula, ya sea un punto seguido o un punto aparte. La importancia sobre una mayúscula. Nos dice que es importante, ya que ésta distingue y jerarquiza la palabra. De igual manera, nos ayuda a facilitar la comprensión de lo que vamos a leer. Por otro lado, debemos tener en cuenta que para escribir un nombre común que da referencia a todo lo individual de una especie, la debemos escribir en minúsculas, como por ejemplo hombre, gato, perro. En el uso de mayúsculas también tenemos reglas. La primera regla nos dice que se escribe con mayúsculas los nombres propios de una persona, como por ejemplo Renata Valentina, que nos está diciendo que R empieza con mayúscula y Valentina empieza con V mayúscula. También los apellidos y también apodos y nombres propios deberán ir escritos con mayúscula. La segunda regla nos dice que después de 2 puntos, cuando se reproduzcan palabras textuales o saludo de una carta, aquí nos indica un breve ejemplo donde después de los 2 puntos empieza la palabra con D mayúscula. Y acá, después de los 2 puntos, con N mayúscula. La tercera regla nos dice que también se escriben con mayúsculas nombres de animales, pero si les ponemos nombres a nuestras mascotas, como por ejemplo Lucas y Thor, y también nombres de lugares como Rusia, México y entre otros países. La cuarta regla nos dice que se escribe con mayúsculas las letras que siguen de un signo de cierre, de interrogación o de exclamación. Después de formular una pregunta y cerrarla, siempre para una respuesta debemos empezar con escribiendo la letra mayúscula y dando comienzo a la oración o lo que vayamos a responder. Y de igual manera la exclamación. Al rato de cerrar la exclamación, para continuar con la oración, debemos escribir la primera palabra con mayúscula, su primera letra. Y por último, la regla 5 nos dice que para las marcas comerciales también deben iniciar con mayúscula, como por ejemplo Coca-Cola, Google, Yahoo. Los signos de puntuación son los que facilitan la comprensión de lo que se escribe o se lee. Además nos permite dar la entonación a la lectura. Los signos de puntuación que actualmente utilizamos al escribir en español son los siguientes. El punto. El punto es el que señala el final de un enunciado, un párrafo o un texto. Después del punto siempre se debe escribir en mayúscula. La coma. La coma se presenta una pausa más breve que la de un punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de texto. Se emplea para separar a los miembros de una enumeración o una sucesión. El punto y coma. Lo utilizamos para destacar o dar relevancia a una oración coordinada o subordinada que contiene una conclusión o explicación al final. Los 2 puntos. Los 2 puntos son los que detienen el discurso como para llamar la atención sobre lo que se escribe, más si aparecen en la enumeración o en un discurso directo. Los paréntesis. Se utilizan habitualmente para insertar una información complementaria o adoratoria. Son delimitadores y se aíslan incisos en el texto. Los corchetes. En la mayoría de contextos se emplean de forma análoga a los paréntesis. Casi siempre tienen un carácter auxiliar. La raya.
Se usa como signo simple o doble, enmarca incisos de otros incisos. Aparecen en diálogos con raya simple al inicio de cada intervención o enumeraciones con cada forma de listado. Las comillas sirven para insertar un discurso secundario o un principal, señalar citas textuales, reproducir pensamientos, marcar el carácter especial de una palabra o expresión. Atienden a 3 tipologías fundamentales, como los angulares latinas españolas, las ingleses y los simples. Los signos de interrogación y exclamación son claros indicadores de modalidad que se utilizan para enmarcar enunciados interrogativos o exclamativos directos. Como último tenemos a los puntos de suspensión. Son los que señalan una emisión en el discurso y al mismo tiempo pueden emplearse para expresar duda, temor, vacilación o expectación. Muy buenas. El día de hoy voy a explicar las letras de dudosa escritura. En la actualidad hay un cierto número de palabras en el español cuya escritura pueden resultar un tanto dudosas, ya sea porque no lleven tilde o si lleven con H o sin H algunas palabras. Por eso es que algunas personas pelean acerca de dichas palabras o cómo se entonan o se pronuncian. Hay ejemplos acerca de dichas palabras. Como podemos ver, una de ellas sería enfrente y enfrente. Enfrente, separado, quiere decir que estamos hablando de la frente, básicamente. Y la palabra enfrente, unida, quiere decir un adverbio de lugar, más bien que indica a un lugar. Otro ejemplo podría ser la palabra vasto con B y con V. La palabra vasto con B equivale a ser grosero o tosco, como por ejemplo podría ser qué vasto eres, refiriéndose a qué grosero eres. Pero en cambio, la palabra vasto equivale a un sinónimo más como extenso, grande o muy amplio, como por ejemplo se alzaba mi vasto terreno de cultivos, refiriéndose a que mi terreno es demasiado grande. Podría ser aún con tilde y otra sin tilde. Aún con tilde se puede utilizar para sustituir adverbios como todavía. Uno de los ejemplos también podría ser chale, aún tengo que estudiar para el examen, refiriéndose a todavía tengo que estudiar para el examen. Aún sin tilde también puede utilizarse para aún sin tilde también podría utilizarse para la sustitución de siquiera o incluso, como por ejemplo reprobamos todos, aún los que siempre estudian.